Y como siempre, agradecemos enormemente la amabilidad que tiene siempre Nicolás Pertierra para con nosotros. A propósito del informe económico mensual correspondiente a mayo de este año de CESO, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, el título de este informe, Rumbo a un formal waiver. Y a uno le corre una especie de sudor frío, ¿no? Porque bueno, está bien que son cosas que estaban dentro del marco de lo previsible y de hecho hemos hablado muchas veces con Nicolás de este tema, pero no deja de ser muy preocupante. Muy buenos días, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Gracias por comunicarse. Bueno, en el informe hay una línea que voy a leer en voz alta como para comenzar la charla por ahí, ¿no? Para el 30 de junio el Banco Central deberá haber acumulado reservas netas por 4.800 millones de dólares y no debería haber transferido más de 438.500 millones al Tesoro en concepto de adelantos transitorios durante 2022. Eso no se va a cumplir, digamos. Por ahí empezamos. No, y tal cual como decís, conviene saber cómo es el esquema más o menos, ¿no? Uh-huh. A partir del acuerdo con el fondo que se cerró durante el mes de febrero y en marzo terminó aprobándose en el Congreso, quedaron metas cuantitativas, es que lo que indican es cuántos millones de pesos tiene que ser el déficit, cuánto tienen que ser las reservas y cuánto tiene que ser el financiamiento que el Banco Central le da al Tesoro. Estas son tres de las grandes metas, no las únicas, pero estas tres están fijadas en cuántos millones de pesos, por ejemplo, tiene que ser el déficit. Y están fijadas a fines de marzo, para fines de junio, para fines de septiembre y fines de diciembre. ¿Sí? Sí. Ahora bien, el contexto en el que se negoció durante febrero este acuerdo es muy distinto al actual, ¿no? Uh-huh. La inflación es mucho más alta, tenemos el impacto de la guerra, tenemos varias cuestiones que habían sido contempladas como posibles riesgos, pero se terminaron materializando. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros como probable? Seguramente se terminen renegociando estas metas, pero difícilmente las nuevas metas puedan despejar enteramente Tuvimos ahí una interrupción de la comunicación. Vamos a ver si lo podemos recuperar a Nicolás, porque estábamos justamente en el tema central de esta cuestión, que es el tema de las metas, ¿no? Nicolás decía, bueno, esto fue renegociado. A ver, ahí ¿estás escuchando, Nicolás? Yo te escucho bien. Ah, está, perfecto. Bueno, estabas hablando precisamente de las metas y bueno, de estas nuevas metas posibles a partir de que todo el contexto mundial, universal, se modificó, ¿no? Bueno, el problema que vemos nosotros es que el gobierno tiene una expectativa muy alta del acuerdo con el fondo y es que logre despejar la incertidumbre general que ronda la economía y que está desde hace varios años ya. Y ese objetivo es muy ambicioso para el acuerdo con el fondo en el contexto actual, ¿no? Ese es el problema que estamos viendo, básicamente. Sí, Guzmán habla de expectativas, dice, bueno, hay que modificar las expectativas, etcétera, pero ¿no parece ser la única salida ir por ahí, o sí? ¿Cómo lo ven ustedes? Me parece que es parte de las tareas, obviamente, modificar las expectativas. Ahora, cargarle esa mochila enteramente al acuerdo con el fondo parece pedirle mucho, de alguna manera, ¿no? Bien. La otra ocasión que hablábamos contigo, Nicolás, hablábamos de la cuestión que empezabas a mencionar en el comienzo de la nota, que son estas metas revisables cada 3 meses. Digamos, ni empezamos el año y ya estamos en problemas. En el informe se habla de un waiver. Estaría bueno que por ahí describas, para la audiencia que no sabe tanto de economía, qué es un waiver y por qué sería el recurso a mano. Bueno, justamente el waiver es un pedido de perdón, de disculpas que hace un país que firma un acuerdo con el Fondo Monetario cuando no logra cumplir algunas de estas metas cuantitativas que se habían fijado previamente, ¿no? Para que tengamos claro, el rol de cumplir las metas es central, porque es lo que después permite los desembolsos que tiene comprometidos el Fondo Monetario. Y el esquema es cumplir las metas,
recibir los desembolsos y con esos desembolsos cancelar el crédito y las cuotas que habían quedado pendientes del crédito que tomó Mauricio Macri en 2018. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos? Si no se cumple por algún motivo una meta, puede el fondo no transferir, no hacer el desembolso de los fondos, entonces no tenemos los dólares para cumplir los vencimientos que dejó Macri si el fondo no nos hace un nuevo desembolso, ¿no? Es como cuando a alguien en una empresa se le está por vencer un cheque y dice, no, pará, dame el cheque que se está por vencer y te doy otro a 5 años, digamos, ¿no? Ese es un poco el esquema que está pensado, pero esto funciona siempre y cuando se cumplan las metas. Si no se cumple una meta, ahí es cuando la Argentina tiene que presentar un waiver explicando y justificando por qué no logró cumplir la meta, pero la aprobación de eso depende de los directivos del fondo, ¿no? Que obviamente no están muy alineados con la Argentina. Está bien. Y ahí aparece la cuestión del uso político de este recurso por parte del Fondo Monetario Internacional. Digamos, si ya se acusa al fondo de haber usado políticamente ese préstamo escandaloso al gobierno de Macri, aquí habría otra posibilidad de pensar que hay un uso político de la herramienta de la negociación cada 3 meses para sentar a la Argentina y plantearle, bueno, puede llegar a venir el dinero, pero las condiciones son estas. Lo que vos mencionás, el objetivo de tener sentada a la Argentina en una mesa de negociación incondicionada de forma casi permanente, es el verdadero objetivo que tuvo, me parece a mí, el acuerdo original que hizo Macri con el fondo en 2018. Metiéndonos un problema de una deuda tan grande, lo que se garantizó justamente es que la Argentina dependiera del fondo y el fondo tuviera a la Argentina con la soga al cuello durante una cantidad muy larga de años. Realmente estamos hablando de más de una década por lo menos. Entonces eso es lo delicado del escenario, ¿no? Cuando hoy hay cuestiones geopolíticas a nivel global que se están tensionando fuertemente, bueno, ahí aparece una herramienta de presión, ¿no? Claro, si bien este no es tu territorio más específico, acá hay una cuestión geopolítica. En estos momentos discutiéndose si Argentina va o no va a la Cumbre de las Américas. Por otro lado, la presencia china cada vez ominosa en todos lados, tratando de garantizarse el suministro de commodities para su país. Digamos, la gran guerra de fondo podría llegar a verse de ese modo, ¿no? Sí, absolutamente. Es un escenario complejo el de la Argentina, donde tampoco me parece que es negocio atarse a cualquiera de los bandos que está en disputa en el centro de disputa global, pero también necesita dar esa previsibilidad, esa estabilidad a su economía. Y hoy la situación en la que la dejó el gobierno de Macri fue de una absoluta dependencia del Fondo Monetario, ¿no? 2 últimas líneas sobre el tema más complejo, me parece a mí, de analizar. Cada vez que uno lo mira, el más complejo se vuelve, que es el tema recurrente de la inflación, ¿no? Y los componentes que tiene, lo difícil que es pensar en cómo se desactiva. Uno escucha a un economista o a otro y cada uno tiene una receta diferente, lo que me parece que habla de la dificultad de enfrentar el problema. Sí, yo creo que también el terreno se presta a que aparezcan soluciones muy facilistas, ¿no? Como si fuese tocar 2 botones sin ningún costo y eso resolviera el problema inflacionario. Me parece que está lejos de ser así. Me parece que yendo a lo concreto, el gobierno, por lo menos en lo discursivo, le ha dado un rol importante a los acuerdos de precios, pero en concreto me parece que falta potenciar mucho más esta herramienta, ¿no? Porque los acuerdos han sido solo con grandes cadenas productoras de alimentos, con grandes supermercados, que han llegado en el mejor de los casos a los centros urbanos, principalmente al Gran Buenos Aires, pero sabemos que a medida que nos alejamos de ahí, en el resto del país, son menos las cadenas que están presentes, son menos los productos que llegan a la góndola, y está muy lejos eso de poder ser un ancla inflacionaria como se pretende, ¿no? Tal cual. Nico, como siempre, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? A ustedes, muy buenos días. Muy buenos días. Nicolás Partierra charlaba con nosotros, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, CESO, por sus siglas,
comentando lo que acaban de publicar, el informe económico mensual mayo 2022, el título de este informe, Rumbo a un formal waiver. Búsquenlo, está en internet, está disponible. No son informes extensos, suelen tener entre 12 y 30 páginas, el más extenso que he leído hasta ahora. Este es muy breve, tiene 10 páginas nada más, contundente, un análisis muy preciso que me parece que vale la pena ver. Más allá de que uno coincida o no después con el corolario de ese informe, creo que hay mucho dato muy interesante de tener a mano.